Listo. Bien. Vamos a ver pruebas de más de dos grupos. ¿Por qué tendríamos pruebas de más de dos grupos? ¿No? Alguien podría pensar de manera intuitiva que, bueno, Julio, vamos a suponer que yo tengo tres grupos, ¿no? El grupo A, el grupo B y el grupo C. O sea, no podría ser grupo A con grupo B, grupo A con grupo C y grupo B con grupo C y hacer tres pruebas T para ver cuál grupo difiere de cuál en ese sentido. Si bien esto es intuitivo, lógico hasta cierto punto, vamos a tener una serie de problemas estadísticos por los cuales no lo podemos hacer. Ahorita vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos grupos? ¿Sí? Cuando tenemos más de dos grupos, allá tenemos un ejemplo de una gráfica que no se ve muy bonita, pero nos los podemos imaginar. Lo amarillo es como si fuese el conjunto de datos completo, ¿no? Sin diferenciar de qué grupo viene qué persona. Y cada uno de los azules implicaría que tenemos al menos tres grupos, ¿no? Grupo A, grupo B y grupo C. Si los juntamos todos, tendríamos la gran distribución que es el amarillo. Bien, la hipótesis nula en un diseño de grupos independientes sería una extensión de la prueba T. ¿Sí? En la prueba T yo tenía que el grupo 1 es igual al grupo 2. Por lo tanto, cuando tengo más de dos grupos, pues yo tendría que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, que es igual a la media del grupo 3, y así sucesivamente hasta que es igual a la media del grupo K, suponiendo que tengo K cantidad de grupos. ¿Ok? Sin embargo, la hipótesis alternativa es lo que cambia. ¿Ok? La hipótesis alternativa va a ser planteada de esta manera. La media del grupo I es diferente de la media del grupo J para todo par IJ con I diferente de J. ¿Ok? Sé que parece una numeración así muy rara, pero lo que me está diciendo, o lo que quiere decir en cristiano, básicamente es, al menos hay dos grupos que difieren. Es lo que me está diciendo, ¿no? Al menos un grupo difiere de otro. Por eso me pone el grupo I, grupo J, es decir, no me está diciendo un grupo en particular. Me está diciendo cuando tú comparas dos grupos, siempre y cuando no compares el mismo grupo consigo mismo, por eso dice siempre y cuando I sea diferente de J, pues vamos a esperar que al menos dos grupos difieran. ¿Ok? Al menos un grupo difiera de otro grupo. Un error muy común es pensar que la hipótesis alternativa es pensar que la media del grupo 1 es diferente de la media del grupo 2, que es diferente de la media del grupo 3, que es diferente de la media del grupo 4, y así sucesivamente hasta que sea diferente de la media del grupo K. ¿Por qué sería un error? Porque no todos los grupos tienen que diferir de todos para que rechace la hipótesis nula. Con uno que difiera de los demás, estaría diciendo que hay un grupo que causa las diferencias. Por eso lo planteamos de esta manera más genérica, ¿no? Como que la media del grupo I es diferente de la media del grupo J para todo par IJ con I diferente de J. ¿Hasta aquí vamos bien? Se ve complicado. De hecho, hasta hace 10 minutos estamos viendo lo que era la parte sencilla de la materia. Ya esta es la parte un poco más complicada. Pero vamos a entenderlo un poquito más. Que es lo que les decía. Alguien pudiese pensar, bueno, vamos a comparar el grupo 1 con el grupo 2, el grupo 2 con el grupo 3 y el grupo 3 con el grupo 2, ¿no? Como para obtener todas las posibles diferencias que yo pudiese obtener. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué sería incorrecto hasta cierto punto que yo plantee pues esta diferencia, ¿no? O esta metodología. Bien. No lo voy a poder hacer por lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver. Dice, ¿por qué no realizar varias pruebas T? ¿No? Que es una pregunta justa, hasta considero yo ilógica que pudiese ser. Bueno, por lo siguiente, ¿ok? Por lo siguiente no lo vamos a poder realizar. Sabemos desde la prepa, porque lo sabemos desde la prepa, que si dos eventos A y B son independientes, entonces se debe de cumplir que la probabilidad de que A suceda en conjunto con B es igual a la probabilidad de E por la probabilidad de B. ¿Ok? Y eso es lo que conocimos en la prepa como el principio multiplicativo de la probabilidad. Es decir, que dos eventos sucedan, que dos eventos independientes sucedan de manera conjunta es igual al producto de sus probabilidades. Es lo que me estaba diciendo. ¿Sí? Siempre y cuando esos eventos sean independientes. ¿Sale? Entonces,
sabiendo este principio multiplicativo de la probabilidad, por lo tanto, entonces, si la confianza de mi prueba es 1 menos alfa, de mi prueba T es 1 menos alfa, entonces mi confianza técnicamente sería 1 menos 0.05 y mi confianza sería 0.95. Sería una confianza del 95%, ¿sí? Lo que usualmente utilizamos. Por lo tanto, aprovecho igual para hacer el énfasis. Si yo utilizara un alfa del 0.01, mi nivel de confianza sería 0.99 y por lo tanto sería una confianza del 99% y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si cada prueba T es una prueba independiente de la otra, cada una con 0.95% de confianza, entonces la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es igual a 0.95 por 0.95 por 0.95 según el principio multiplicativo de la probabilidad, lo cual prácticamente es 0.95 al cubo, lo cual haría que me dé 0.853. Es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula haciendo 3 pruebas T sería equivalente a tener un nivel de confianza del 85%. Por lo tanto, me disminuyó mi nivel de confianza. Es decir, estoy teniendo más probabilidad de cometer el error tipo 1. Más probabilidad de equivocarme si lo queremos ver de esa manera. ¿Ok? Entonces, ahora mi alfa ya no es de 0.05, sino que es de 0.014 a grandes rasgos. También me aumenta mi alfa, porque es el inverso, ¿se acuerdan? No el inverso, pero el complemento de la confianza. Por lo tanto, yo necesito un proceso o un procedimiento a partir del cual, cuando yo lo realice, yo pueda comparar todos los grupos de manera simultánea sin que me disminuya mi nivel de confianza. ¿Sí? Necesitamos una prueba que no disminuya o aumente mi alfa, que me la mantenga en el nivel que yo elegí de 0.05. ¿Ok? Y por eso hacemos pruebas específicas cuando tengo 3 o más grupos. Por eso lo dividimos en esos 2 grandes tipos de análisis. ¿Ok? Análisis para cuando tengo 2 grupos o análisis cuando tengo 2 grupos o más. Ahora no se preocupen, eso es la parte teórica, nada más para que ustedes entiendan por qué cuando tengo 3 o más grupos utilizo una ANOVA. Bueno, porque la ANOVA va a ser esta prueba que me va a permitir hacer esta comparación entre todos los grupos de manera simultánea sin que me disminuya mi nivel de confianza o me aumente mi alfa. ¿Ok? ¿Qué es esto? La ANOVA permite comparar la media de más de 2 grupos sin aumentar la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ANOVA era para paramétricas, ¿verdad? Sí, así es. Pero es el mismo principio que siguen igual las pruebas no paramétricas. Lo que pasa es que acá lo estoy explicando con ANOVA. ¿Sale? Bien. La ANOVA es una especie de modelamiento estadístico. Es modelamiento matemático. ¿Sí? Por eso me da mucha risa cuando preguntan, oye, ¿los actuarios actúan? No, modelan. ¿Ok? Porque hacen modelamiento matemático. El maestro Julio y sus chistes ñoños. Pero bueno, independientemente de ese chiste. Independientemente de ese chiste, ¿qué es el modelo que está aplicando la ANOVA? Es este modelo que vemos aquí abajo. ¿Sí? Y, JK. Digamos que Y es básicamente la variable dependiente, o sea, lo que tú quieras. ¿Sale? Vamos a suponer que es la alfabetización digital. ¿Sale? Y vamos a tener que tenemos 3 grupos. No sé, los alumnos que tienen computadora personal, los alumnos que tienen una computadora en casa y los alumnos que tienen que ir a un ciber para usar una computadora. ¿Sale? Tengo esos 3 grupos. Quiero comparar si hay diferencias en la alfabetización digital de esos 3 grupos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el equivalente o qué es lo que estaría midiendo esta ANOVA? Bueno, la variable Y es la variable dependiente. Siempre la variable Y siempre va a ser la variable dependiente porque es respuesta de lo anterior, de lo que está de este lado de la igualdad. ¿Sí? Como respuesta es el efecto de. Entonces, esta va a ser, en nuestro ejemplo que estoy poniendo ahorita, sería la alfabetización digital. ¿Ok? Y luego tenemos estos elementos. ¿Qué elementos tengo? Bueno, acá tengo una gran media. ¿Ok?
¿Qué es la gran media? Bueno, podríamos considerarlo como un nivel de alfabetización básico o basal que tienen todos los grupos independientemente del grupo del que provengan. ¿Sale? Como el nivel base de alfabetización digital que podemos tener. ¿Ok? Tau es el efecto del tratamiento. Se le llama el efecto del tratamiento y por eso es T, tau, porque recordemos que este tipo de análisis nace de las ciencias experimentales, por eso le llaman efecto del tratamiento, pero también lo podríamos leer como el efecto del grupo. ¿Sí? Digamos que es el efecto en la alfabetización digital de pertenecer a uno de los 3 grupos que yo dije. ¿Sale? Y esta EJK es simplemente el error, ¿no? Un error de medición. ¿Por qué? Porque mi modelo nunca va a ser exacto, nunca va a ser perfecto. Siempre va a acarrear un error, ¿sí? Ese error se puede deber a diversas cuestiones. Un error de medición, un error del tratamiento experimental, ¿sí? A cualquier cosa. A alguna variable que no consideré, es un error, ¿sale? Por lo tanto, ¿qué es lo que me interesaría analizar de toda esta ecuación? ¿Qué creen que es lo que me interesa de esos 3 elementos? La gran media, el efecto del tratamiento o el error. ¿Qué es lo que me interesaría analizar? El efecto del tratamiento, ¿no? Muy bien. Perfecto. Exactamente, el efecto del tratamiento. Por lo tanto, también podríamos plantear la hipótesis nula de la ANOVA como si fuese de la siguiente manera. Uy, no se ve acá, pero voy a borrar esta parte, ¿sale? Ya sabemos que es la gran media. Podríamos plantearlo de la siguiente manera, como tau es igual a 0, es decir, el efecto es igual a 0, no tiene un efecto el grupo o el tratamiento del que proviene la persona. Ah, ven qué bonito y qué elegante. Por lo tanto, como se pueden imaginar, la hipótesis alternativa también la puedo plantear de que el efecto es diferente de 0, es decir, hay un efecto del tratamiento o del grupo, ¿cuál? No lo sé, pero hay un efecto, ¿sí? A mí en lo particular, esta hipótesis me gusta un poquito más porque te ahorras el merequetengue de tener que entender el promedio del grupo 1 es diferente al promedio de otro grupo para todo par I, J con I diferente de J, y es un poco más complicado, ¿no? Pero ciertamente la hipótesis anterior es un poco más intuitiva sabiendo que lo que estoy haciendo es comparando varios grupos. Entonces es una por otra, ¿ok? Este es muy útil cuando entiendes que lo que estás probando es el efecto de pertenecer a un grupo o de haber recibido o no un tratamiento. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué estamos haciendo o qué se refiere esto del modelamiento? Vamos a entender la interpretación geométrica, ¿ok? Van a ver que les pongo muchos gráficos de estos porque siento yo que se entiende mejor cuando entendemos geométricamente el proceso. A lo mejor ahorita no les va a caer quizás el 20 a algunos, espero que a algunos sí les pueda servir de ayuda. Pero si no, no se preocupen. O sea, solamente quiero ilustrar lo que está haciendo a grandes rasgos la ANOVA al momento de modelar matemáticamente algo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la calificación de un grupo de alumnos, ¿ok? Que es el eje Y, donde vemos que dice calificación. Y en el eje X tenemos al participante, a la persona, ¿sí? A todos los participantes que yo tengo. Entonces, yo puedo tener, este grupo puede tener un promedio general, ¿sí o no? Que sería el promedio del grupo. Esa es la gran media. El promedio que obtenemos independientemente del grupo del que provenga. Yo no sé de qué grupo es, pero hay un promedio general, genérico. ¿Sale? Esa es la gran media que está generando la ANOVA. ¿Ok? Ahora, ciertamente yo puedo calcular las distancias que hay entre cada uno de estos puntos de datos con esta gran media. Algo más o menos así. ¿Sale? Y eso técnicamente sería una especie de varianza o de desviación estándar, ¿sí? Porque es la distancia de los puntos con respecto al promedio. Y si se recuerdan, así es como calculábamos la varianza y la desviación estándar.
En este caso en particular le llamamos suma de cuadrado porque todavía no está dividido entre el total de datos, que es lo que vemos allí en la grafiquita perdón, en la formulita de arriba. Dice SCT porque es suma de cuadrados total. ¿Sí? Ahora, vamos a... Este es el ejemplo de el promedio y la varianza que tendríamos independientemente del grupo del que provengan las personas. ¿Sí? Pero vamos a entender lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros sabemos que hay 3 grupos o que formamos 3 tratamientos en este ejemplo? A unos alumnos los asignamos a un grupo donde el maestro es reforzador, ¿no? Los alienta, los motiva, el maestro Julio. Otro donde el maestro es indiferente, les da igual, ¿no? Y otro donde el maestro es castigador, ¿no? Los regaña, se ríe de ellos, etc. ¿Sí? Entonces tenemos el grupo reforzador, indiferente y castigador. ¿Sí? Que serían los que estamos viendo acá. Los puse de colores diferentes para que los pudiésemos entender. ¿Sale? Entonces alguien me podría decir, bueno, Julio, entonces cada grupo, como son grupos diferentes que provienen de tratamientos o de condiciones experimentales diferentes, cada grupo podría tener su propio promedio. Y eso es correcto. Cada grupo puede tener su propio promedio. El promedio del grupo castigador, el promedio del grupo indiferente y el promedio del grupo reforzador. ¿Sí? Y alguien me podría decir, bueno, Julio, entonces también podemos calcular la varianza dentro de cada grupo. ¿Sí? Y es correcto. ¿Sí? Podemos calcular la varianza dentro de cada grupo y eso sería algo así como la suma de cuadrados del tratamiento. ¿Ok? Que es este BR que está allá. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Muy bien, perfecto. Y sé que no lo han pensado esto porque esto es un poco más complicado, pero quizás alguien sí pudo decir, bueno, Julio, ¿y no podemos calcular la distancia que hay entre el promedio de cada grupo con el promedio general? Esa es una especie, digamos que de varianza de los grupos con respecto al grupo general. Y sí lo podemos hacer. Y va a ser la suma de cuadrados del modelo. Este es mi modelo. Estoy asumiendo que son grupos diferentes. Por eso es una especie de modelamiento matemático. ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso práctico, donde los grupos no difieran absolutamente ninguno de ninguno, pues prácticamente los promedios dentro de cada grupo van a ser muy similares al promedio gris, ¿no? A la gran media. De tal manera que las distancias van a ser muy pequeñitas, ¿no? Ahora, ¿para qué es todo esto o para qué me va a servir todo esto? Bueno, se puede demostrar matemáticamente que si tú sumas estos dos, te debe de dar este. ¿Sí? Estás descomponiendo la varianza general en dos varianzas. La varianza dentro del grupo y la varianza de los grupos con respecto al grupo general. ¿Sí? Eso se debe gracias a el teorema de Cochran. ¿Se acuerdan cuando vimos varianza? Les dije, la varianza en estadística descriptiva no me sirve. Elevar al cuadrado daría igual que utilizar desviación media. Pero en estadística diferencial me va a servir. Bueno, ahora es cuando me está sirviendo. Porque gracias a que lo elevé al cuadrado, se cumple esta propiedad matemática del teorema de Cochran que te dice que una varianza grandota la puedes dividir a su vez en varias varianzas pequeñas y que sumar las horas juntas me debe de sumar la varianza general. Entonces, es lo que estamos analizando acá. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, si yo lo divido entre los grados de libertad, voy a obtener una especie, y ahora sí ya de varianza, ya no va a ser la suma de cuadrados. ¿Sí? Voy a tener, en el rojo sería la varianza general, esa sí sería tal cual la varianza, pero en el verde sería el cuadrado medio de los residuales, de los errores, ¿ok? Del modelo. Y en el cuadrado, perdón, en el azul sería el cuadrado medio del modelo, de los grupos, ¿sí? Con respecto al promedio general. Entonces, ¿para qué me va a servir esto, Julio? Bueno, si tú divides el azul entre el verde, es como si estuvieses dividiendo dos varianzas. ¿Se acuerdan? Como si estuviesen haciendo la prueba del EBEM.
porque lo podemos ver como si fuesen dos varianzas. De tal manera que si fuesen igualitas, ¿no? El cociente me daría 1. Pero si el azul fuese más grande, es decir, esto, es decir, los errores de este modelo con respecto al promedio general, que el promedio del grupo es diferente del promedio general y por lo tanto habría por allá grupos diferentes. Y el verde fuese muy pequeño, ¿ok? El cociente me daría mayor a 1. Y eso implicaría que hay un grupo o varios grupos que están causando las diferencias, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer al probar esta varianza dentro de los grupos y entre los grupos, técnicamente al hacer esta división ya me está probando todos los grupos con todos. Por eso la ANOVA me permite hacer una prueba que de una sola vez me diga si hay diferencias entre las medias al calcular esa F. Y esa F va a tener su propia significancia, así como lo hacíamos con una T. ¿Sale? Esa F, por eso les ponía el mnemónico de que F for few, F para varios. ¿Ok? Porque la ANOVA, al calcular una F, te sirve para comparar varios grupos. Del resto, la ANOVA te va a pedir lo mismo. Independencia, normalidad y homoscedasticidad, igualito a una prueba T. De hecho, es una, ¿cómo decirlo? Una extensión de la prueba T. Y no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver dentro de un par de semanas. Pero una ANOVA es como una regresión. ¿Sí? Igualito a una regresión. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos regresión. Ahora, ojo, es una prueba paramétrica. La prueba paramétrica me está subiendo normalidad. ¿Dónde me está subiendo normalidad? La ANOVA me está pidiendo que los errores sean los que se distribuyan normal. Ya no la variable, ya no las diferencias, sino los errores de medición del modelo con respecto a los datos reales. ¿Ok? Entonces vamos a ver. La ANOVA no me permite saber cuál grupo difiere de cuál, eso sí. ¿Ok? La ANOVA solamente me va a decir que al menos hay un grupo que difiere, ¿no? O al menos hay un efecto del tratamiento o de pertenecer a un grupo. ¿Cuál grupo, cuál tratamiento? No lo sé. ¿Ok? Es el equivalente que ustedes digan, maestro Julio, ¿usted quiere más alguno de nosotros? Y que yo les diga sí. ¿A quién? No sé, no se los dije. ¿Ok? Van a tener que vivir con esa ansiedad de aquí hasta que egresen. ¿Ok? Entonces, lo mismo hace la ANOVA. La ANOVA te dice, hay un grupo que difiere, ¿cuál? No lo sé. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál grupo difiere? Vamos a tener que utilizar lo que se conocen como pruebas de comparaciones múltiples. O pruebas también conocidas como pruebas post hoc. ¿Ok? Pruebas post hoc hay muchas. La prueba de Tukey, Bonferroni, Sheffé, diferencia mínima significativa, Games-Howell, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No estoy seguro de positiva. La voy a explicar, pero espero que sí. No, entonces las voy a aprovechar. Ok. ¿Qué pruebas estadísticas o qué pruebas de comparaciones múltiples tenemos? ¿O qué es lo que hace? Las pruebas de comparaciones múltiples, voy a aprovechar acá para poner la pizarra. Las pruebas de comparaciones múltiples van a hacer lo siguiente. Si yo tengo un grupo A, un grupo B, un grupo C, sería más o menos como hacer A con B, A con C y B con C. Ya sé lo que estás pensando, Gaby. Pero Julio, me acabas de decir que no debo de hacer eso y por eso estamos haciendo la ANOVA. Es correcto. Por eso dije que es cómo hacer eso. Digo cómo porque estas pruebas van a hacer una corrección para que no aumente el alfa y no disminuya el nivel de confianza. ¿Sí? Todas estas pruebas que existen, ¿no? La prueba de Tukey, la prueba de Sheffé, la prueba de Bonferroni, la prueba de Dunet, la prueba de Games-Howell. Todas estas pruebas lo que van a hacer es una especie de corrección a esta alfa.
¿Cuál es mejor y cuál es peor? Todas son igualmente buenas. Los estudios de simulación matemática han demostrado que todas estas pruebas son igualmente buenas para determinar cuál es el grupo que difiere de cuál. ¿Sí? En la práctica, esto depende mucho de su asesor, de su comité, del revisor de la revista que les está dando las observaciones. ¿Sí? Algunos prefieren unas pruebas y otros prefieren otras porque pues así les enseñaron en sus posgrados. ¿Sí? Entonces, lo que yo les recomendaría es que utilicen la que les pidan, ¿sale? O sea, acá no va a haber tanta complicación. Una de las más utilizadas, eso sí, es la Bonferroni. ¿Por qué es una de las más utilizadas? Creo yo porque es una de las más sencillas de entender. ¿Ok? De qué es lo que hace y de hacer la corrección. ¿Qué es lo que hace Bonferroni? Bueno, si lo que hacíamos antes era multiplicar alfa por alfa, ¿no? Que es lo que no debíamos de hacer porque tenemos muestras independientes, ¿no? Y eso hace que mi alfa aumente, ¿no? En este ejemplo era, creo que de 0.814, algo así, no me acuerdo, ¿sí? Bonferroni, ¿qué es lo que dijo? Bueno, si lo multiplicas 3 veces, pues, ¿sabes qué vas a hacer, Julio? Vas a crear una nueva alfa, vamos a llamar esta alfa prima, ¿ok? Y esta alfa lo vas a dividir entre K, siendo K la cantidad de comparaciones que quieres. En nuestro ejemplo, como tengo 1, 2, 3 comparaciones, en nuestro ejemplo sería dividir 0.05 entre 3 y esa me va a dar una nueva alfa. Ok, Google, ¿cuánto es 0.05 entre 3? Lo siento, no sé cómo puedo ayudarte con eso. No sirve para nada, Google. ¿Cuánto es? 0.16. Gracias, 0.016. Entonces, en vez de utilizar alfa de 0.05, ahora voy a utilizar esta nueva alfa, ¿no? Una alfa de 0.016. Y a partir de ello tomo la decisión. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando esta alfa se multiplique con las otras alfas, ¿no? Cuando yo le elevo al cubo, me debe de dar un alfa de 0.05. Por eso, esa es la famosa corrección de Bonferroni. Es lo único que hizo Bonferroni, ¿no? Algo muy intuitivo, muy sencillo de hacer. Y siento yo que eso es porque mucha gente lo utiliza, porque es bastante sencillo de entender, ¿no? Es la corrección. Tukey, Sheffer, Dunet, James Howell y todas las otras que existen van a hacer una especie de corrección diferente a una variación de lo que está haciendo Bonferroni, pero van a corregir el alfa. ¿Ok? Entonces, nada más para que tengamos en cuenta que elegir una de estas implicaría una corrección del alfa, nada más para que lo sepamos. ¿Ok? Bien. Dicho esto, ¿qué es lo que hago en una prueba ANOVA? Lo que voy a hacer en una ANOVA es, primero hay que saber si se cumple el diseño o no con la independencia, ¿no? Que tengo que tener grupos independientes. Pero eso me lo da el diseño. ¿Ok? Debo tener 3 grupos que sean totalmente independientes el uno del otro. También tengo que ver que se cumpla la normalidad de los residuos. Eso lo voy a ver con la prueba Kolmogorov-Smirnov, con la prueba Shapiro-Wilks, y eso me lo va a dar el Hamovi. ¿Ok? Y tengo que ver que las varianzas sean iguales. Igual que la prueba T, yo lo tengo que probar con la prueba de Lebem. ¿Sí? Entonces es igualito como una prueba T, solamente que tengo más de 2 grupos. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando tengo más de 2 grupos, lo que yo voy a hacer es una ANOVA de una vía o análisis de varianza, como se le conoce, y se utiliza para comparar medias. ¿Ok? ¿Qué supuestos tiene? Bueno, que tengo más de 2 muestras y que estas muestras son independientes. ¿Ok? Y que el residuo, es decir, el error se distribuye de manera normal. Pero eso lo voy a ver con el... Bueno, y la igualdad de varianzas, ¿sale? Si no hay igualdad de varianzas, también hay su corrección, como lo había con la prueba T, que era la de Welch. Hay la corrección para la NOVA, ¿sale? Se considera de una vía porque es unifactorial, es decir, solo hay una variable independiente. Cuando tengo más de una variable independiente, ya tendría una ANOVA factorial y sería un poco más complicado, pero es una extensión. Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver un poquito más posterior. Si no se cumplen los supuestos para llevar a cabo la prueba paramétrica ANOVA, voy a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, que en otros libros ustedes lo van a encontrar como una ANOVA no paramétrica, porque básicamente eso es lo que es. Se usa para comparar medianas, es cuando tengo más de 2 muestras,
Y al menos necesito el nivel ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque ya lo dijimos. Utiliza la transformación por rangos. En vez de contrastar la variable original, contrasta la transformación por rangos aplicando una nova de una vía, pero la transformación por rangos. Por eso es una nova no paramétrica. ¿Hasta aquí todo bien? Bien, vamos a ver. Sé que es mucha teoría, pero hay que intentar esto. Entonces vamos a darle este ejemplo a, ya leyó, creo que Lady Gabriela, ya leyó Shirley. Vamos a darle a este que lo lea Eli. Eli Ruiz del Hoyo, 1968. ¿Puedes leer este ejemplo, por favor? Sí. Imagina que tratas de investigar cómo los diferentes métodos de enseñanza afectan el conocimiento de los estudiantes. Para ello, aleatoriamente asignas a los estudiantes a 3 grupos de la misma asignatura, pero con diferentes técnicas de enseñanza. Uno donde humillarás y castigarás a todos aquellos que respondan mal tus preguntas. Castigador, muestra, ¿verdad? 30. Uno donde premiarás y alentarás a los estudiantes a hacer cosas diferentes. Reforzador, muestra de 27. Y el último grupo serás indiferente, ni castigarás ni premiarás. Indiferente, muestra de 31. Como variable de respuesta tomas la calificación del examen final con base a 100 de los alumnos. Basado en la teoría del condicionamiento operante, esperas que el castigo sea inefectivo y que el refuerzo sea muy efectivo. De hecho, esperas que el reforzamiento sea el mejor método de los 3. ¿Los resultados respaldarán la hipótesis planteada? Muy bien. Adelante. Van a hacer los 4 elementos que les dije de los ejercicios anteriores. Me van a identificar la variables y su nivel de medición. Que me planteen la pregunta o el objetivo. Que me planteen la hipótesis de este ejercicio. Y que me digan cuál de las 2 pruebas que acabamos de ver, ANOVA de una vía o prueba de Kruskal-Wallis, es la que yo debería de realizar. ¿Sí? Les voy a dar nuevamente 5 minutitos. Entonces, adelante. Ok, Google, pon el temporizador en 5 minutos. Perfecto, 5 minutos. Comienza ahora. Bien, entonces ya saben, es como un basta. Apenas terminen, van diciendo basta.
Ok, listos. Es que estuve haciendo una llamada, ya no escuché si me dijeron. Listo. Muy bien. ¿Cómo van todos los demás? ¿Listos? ¿Listas? ¿Listas? Pues sí. Lista. Muy bien. Gloria, soy yo así como con mucha confianza. Vamos a empezar con Gloria. Gloria, ¿cuáles serían más bien las variables de este estudio? Ok, sería la calificación obtenida y el método de enseñanza. ¿Y a qué nivel de medición estarían? La calificación sería de intervalo. Ajá. Y el método sería nominal. Muy bien, perfecto, correcto. Espero que todos hayamos identificado bien las variables. ¿Alguien no lo identificó bien? ¿Alguien tuvo algún problema con las variables? Muy bien, perfecto. Entonces vamos muy bien. Ven que sí son unos genios. O tal vez yo soy muy buen maestro. No sé, nunca lo sabremos. Quizás es colineal también. Vamos a ver. Pregunta. Estoy poniendo acá cuál es el efecto del método de enseñanza en las calificaciones de los estudiantes. ¿Ok? Recuerden que para que su pregunta esté bien, lo ideal es que tenga que cumplir dos características. Uno, ya sea pregunta o objetivo, que no digas qué es lo que esperas encontrar, ¿sí? Porque si no, eso ya será una hipótesis. Así que si pusieron que el método, ¿será que el método reforzador será más efectivo que el método, que los otros métodos? Estaría mal, porque ya me estarían diciendo qué es lo que esperan, ¿sale? La otra característica que debe tener la pregunta y el objetivo es que tiene que quedar clara las dos variables en ambos, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso lo señalo de amarillo, método de enseñanza y calificación. Si ustedes pusieron que el método de enseñanza tendrá resultados diferentes, estaría incompleto porque no me deja claro resultados diferentes en qué, en autoestima del alumno, porque podrías tener un resultado en autoestima del alumno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tiene que estar las dos variables. ¿Alguien lo planteó de otra forma o algo que quieran compartir? Pero igual se puede poner como calcular el efecto de lo mismo. Ajá, sí. Calcular suena raro. Lo podría más como determinar, ¿no? Sí, es que estaba viendo mis apuntes y vi esa palabra, entonces me quedó la duda del semestre pasado. Quizás determinar, me gustaría un poquito más que calcular. Okay, Que calcular ya. es más como para descriptivos, ¿sale? Ok. Adelante, Marielita Luna. Bienvenida. Gracias. Por ejemplo, si yo redacto el objetivo de esta manera, maestro, determinar si el método de enseñanza se relaciona significativamente con el aprovechamiento académico de los estudiantes, ¿es correcto? Es correcto, ¿O está ya bien. estoy? ¿Sí? No, está Ok. bien, porque no estás diciéndome qué es lo que esperas y dos, me estás dando las dos variables del ejercicio. Estaría bien. Ok, ¿Vale? gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Vamos a darle a Daniel. Daniel, ¿cuál sería la hipótesis? Y después El Carlos método nos va a de, decir qué prueba. Ajá. sí, ahí va. El método de enseñanza repercute significativamente en las calificaciones de los estudiantes. Muy bien. Pero sí o no la podemos ser más específica. Sí, decir qué tipo de enseñanza. Muy bien, Eli. ¿Y qué pondrías tú? Bueno, yo puse los estudiantes de los profesores que emplean el tipo de enseñanza de reforzamiento tendrán mejores calificaciones que los estudiantes de los profesores que emplean las técnicas de castigador e indiferencia. Casi. O sea, está bien. En la esencia está muy bien. Lo que pasa es que no me gustó la palabra mejores. Ah, ok. Ya. Sí, yo pondría mayores Ok, calificaciones. sí. ¿Vale? Ok, Pero está bien. O sea, está súper bien. gracias. En el caso de las calificaciones, pues es claro que una mejor calificación es mayor, ¿no? Pero si fuese otro fenómeno, habría que tener cuidado con las palabras que elijo, porque mejor no siempre significa que sea mayor o menor, ¿sí? Adelante, Shirley. ¿Tendría que decir los otros métodos de enseñanza? O sea, ¿podría nada más mencionar uno? ¿O tendría que decir las otras tres porque también son variables? O sea, porque puse las técnicas de enseñanza con refuerzos positivos aumentan la calificación de los estudiantes.
tendría que decir en comparación con la técnica de castigo y la, no me acuerdo cuál otra, indiferencia. Ok, la pregunta es un poco compleja, más bien la respuesta es un poco compleja. Considero yo que no es necesario, pero va a depender del contexto, porque acá se sobreentiende por el tipo de fenómeno que estamos estudiando y porque en el planteamiento ya te dejan un poquito claro esto. Pero ¿qué es a lo que voy con esto? Que ustedes, por lo tanto, en su marco teórico, en su capítulo 2, debieron haber dejado en claro toda esta teoría que te llevaría a tomar a cabo esta hipótesis que vas a plantear. ¿Sí? Por eso la doctora Edith y yo éramos muy insistentes con su marco teórico, que tiene que estar muy bien buscar la literatura, porque esos te van a dar pauta de qué es lo que debes de esperar. ¿Sí? Entonces, ahora, ojo, también tiene que ver con qué es lo que te interesa como investigador demostrar. Puede ser que nada más te interese demostrar la efectividad o la superioridad del método reforzador, ¿sí? Pero puede ser que también te interese demostrar o describir los tres. Entonces podrías poner 3 hipótesis, ¿sale? Ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces, Dani, más o menos, ¿no? Podríamos poner un poquito mejor, pero te lo vamos a perdonar porque tú eres odontólogo, no eres educador ni psicólogo como nosotros. Entonces, está bien. Plantearlo como diferencias está bien, ¿sale? Dice, la hipótesis que yo puse es que los estudiantes con un maestro que utilice el método reforzador tendrán una calificación mayor que cuando utiliza un método indiferente o castigador, ¿no? Adelante, Gloria. Sí, es respecto a lo que le respondiste a Shirley, porque yo puse un planteamiento muy parecido. Ajá. ¿Cuáles son esas 3 hipótesis que quedarían? Podrías poner que los estudiantes con un maestro que utilice el método castigador tendrán una calificación menor que un método indiferente, indiferente o reforzador. Esa sería una segunda hipótesis, ¿sí? Y podrías poner una tercera hipótesis que involucre el maestro indiferente, ¿no? Podrías poner los estudiantes con un maestro que utilice el método indiferente tendrán una calificación diferente a que cuando se utilice el método castigador y reforzador, ¿sí? Entonces, los términos serían menor y diferente. Menor o mayor o diferente, que sería la hipótesis. Bueno, recuerden que acá le estoy pidiendo la hipótesis alternativa que me planteé, ¿sí? Entonces, la hipótesis alternativa siempre lo vas a poner plantear en esos 3 términos. Menor, mayor o diferente que. ¿Sale? Bien, gracias. De nada. La nula, recuerden, la hipótesis nula siempre, esa nunca varía en ningún tipo, siempre va a ser igualdad. La alternativa siempre va a ser una igualdad, mayor que o menor que, porque menor que y mayor que también son desigualdades matemáticamente hablando. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería la prueba que deberíamos utilizar, Carlitos? No sé, no he respondido eso. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién ayuda a Carlitos? ¿Quién tiene la prueba? A ver, José. Creo que sería la Kruskal-Wallis. ¿Cuál, perdón, José? La de Kruskal-Wallis. Ok, muy buena observación. Ojo, ¿por qué elegiste esa, José? Porque uno de los grupos no llega a tener una muestra grande, solo son 27, no supera 30. Por tanto, no se está cumpliendo ese parámetro. Ok, ojo, el supuesto de normalidad, ¿sobre qué estaba? ¿Sobre los grupos? No, sobre la muestra en general. Muy bien, ¿por qué, Eli? No me acuerdo. Porque era sobre los residuos, ¿se acuerdan? Y los residuos se los sacamos sí. a toda la muestra. ¿Sale? Entonces lo que interesa acá es que de manera global la muestra grande, la muestra combinada sea mayor a 30. ¿Sí? Ah, ok. Porque los supuestos están sobre los residuos. ¿Sí? Entonces sí importa saber de hacia dónde. ¿Vale? En una prueba T, si hubiese una prueba T, allá sí tendríamos que tener cuidado, ¿no?
Pero en una ANOVA, como es sobre la muestra combinada, toda la muestra en conjunto, porque es una prueba, le llamamos una prueba ómnibus. Es una prueba que compara todos los grupos con todos los demás grupos, ¿sí? Entonces, los supuestos están sobre los residuos, sobre todos los residuos. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, lo que vamos a aplicar acá sería la ANOVA de una vía, porque es una muestra grande, la muestra es combinada, es de 88 personas, y la variable dependiente es de intervalo en este ejemplo. Entonces, vamos a hacer la interpretación brevemente. Entonces, vamos a pedirle a Marielita, que ya llegó con nosotros. Marielita, Dígame. por tu cédula de maestría, dinos, con toda la información que tienes allá, Ajá. ¿cuál de las 4 opciones que están abajo tomarías? A de Ave María, B de bendiciones, C de Cristo o D de Diosito. A ver, déjame checar esta. Y cualquiera que tenga una duda puede preguntar, ¿eh? A ver, ¿cómo está? Si alguien quiere robarle el momento a Mariel, también puede participar. Adelante, porque estoy oxidada. Es un gaseador, espejo, gaseado, reforzador. ¿Sería la B de bendiciones? Creo. ¿Por qué? Justificas tu respuesta. Porque las bendiciones son bonitas. No, no sé, la verdad no estoy perdida en esto, maestro. Le cedo la palabra a alguien que sepa y que me explique. Es Mariel, ¿no? ¿Cómo? Él, ¿no? Pero Gaby habló. Es que no se iluminó tu carita. Es que generalmente se ilumina la cosa esa. ¿Qué pasó, Gaby? No te escuché. Que está bien, Mariel. ¿Por qué está bien, Mariel? A ver. Porque... Digo, independientemente de porque Mariel siempre está bien, quiero saber por qué en este caso particular está bien. Porque la hipótesis acepta la hipótesis alternativa. Ajá. Tanto en la comparación del reforzador con el castigador y la del reforzador con el indiferente. ¿No? Ok, mira qué interesante lo que hizo Gaby. Muy bien, está bien lo que hizo Gaby. La inferencia que está haciendo Gaby es correcta, pero se está saltando un paso importante. No, aparte en la parte de arriba se menciona que hay la nivel de significancia es de 0.001, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún grupo que muy bien. Sí es diferente? ¿Por qué? Porque acordémonos que la prueba ANOVA es una prueba ómnibus. Se está probando la hipótesis nula de que los grupos son iguales o al menos hay un grupo que difiere en el ejemplo del tipo de hipótesis 1. O en el tipo de hipótesis 2 lo podríamos plantear como que no hay un efecto del grupo versus si hay un efecto del grupo. Rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con alternativa, entonces nos quedaríamos como que hay un efecto del grupo y por lo tanto hay un grupo que difiere del otro. Ahora, ¿cuál difiere de cuál? No lo sé. Me tendría que ir a las comparaciones múltiples, que es lo que está abajo, que es lo que estaba leyendo Gaby. ¿Sale? ¿Sí queda claro lo que hizo Gaby antes de pasar a las comparaciones múltiples o alguien le queda duda? A mí. Ok. Es que creo que es similar a lo que explicó muy bien Shirley del punto 05 y creo que es lo que está explicando Gaby. Es eso, lo del significativo, pero yo estoy un poco perdida. Sí, es eso, Eli. Pero primero se interpreta la de la ANOVA, la grupal. ¿Sale? Porque si acá no rechazas la nula, o sea, si acá tuviese quedado con la nula, ya no tienes que interpretar eso, da igual. De manera general no hubo diferencias. Ahora, en este ejemplo particular, como rechazamos la nula y nos quedamos con alternativa, entonces ahora sí, hay un grupo que difiere, te dice esto. ¿Cuál? No lo sé, te está diciendo. Vete a las comparaciones múltiples, que son estas de acá. Y eso Pero es lo que eso está es haciendo porque Gaby. es menor de 0.05. Exactamente, porque es menor de 0.05. ¿Ok? A ver, si es menor de 0.5, se rechaza la nula. Ajá, exactamente. Si tu valor P es menor que tu alfa, te quedas con la alternativa, que sería rechazar la nula, ¿no? Si tu valor P es mayor que 0.05,
te quedarías con tu nula. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Y eso va a aplicar siempre, ¿sale? Igual esto es independiente del tipo de prueba que estemos haciendo. Siempre vamos a tomar esa decisión de esa manera. Entonces, y lo que estaba haciendo Gaby es que estaba interpretando las comparaciones múltiples ya de manera directa. Muy bien, Gaby. Y Gaby, ¿qué es lo que tú identificaste en estas pruebas de comparaciones múltiples? Primero, que el único grupo en el que se acepta la hipótesis nula es el de indiferente versus castigador. Por lo tanto, allá no hay diferencia. Muy bien, acá no hay diferencias. Muy bien. Y en el primer grupo reforzador castigador sí hay una diferencia, porque no llega a 0.5. Perdón, sí está en 0.005. Y de igual manera, en el tercer grupo, como pues la única variable ya que se repite es reforzador, pues se entiende que el reforzador es el mejor. Muy bien, y nos podemos basar de los descriptivos, o sea, vemos la calificación del grupo reforzador y vemos que tiene una calificación promedio de 65.4, mientras que los otros tienen una calificación inferior. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B de bendiciones. El reforzador es el mejor. Está fácil, ¿sí o no? Pan comido, piece of cake. Muy bien, vamos a continuar con la parte teórica. Ya vimos mucha teoría, ¿verdad? Seguro deben estar saturados, pero no importa. Así se aprende. Ejercicio número 4. Vamos a ver entonces. Este lo va a leer. ¿Quién no ha leído? Creo que no ha leído Eli Ruiz. Creo. Leí el anterior, pero puedo volver a leer. Ah, bueno, no, entonces no. Okay. Entonces, Mariel lo va a leer. Muy bien. Ejercicio 4. Un investigador realizó un estudio con 15 participantes para investigar la efectividad de 3 medicamentos para la depresión: fluoxetina, paroxetina y escitalopram. Los participantes se dividieron en 3 grupos de 5 integrantes cada uno y recibieron uno de los 3 medicamentos. Los niveles de depresión de los participantes fueron medidas y clasificadas de acuerdo con una escala de 5 puntos: nulo, bajo, medio, alto y severo. Las clasificaciones se presentan a continuación. ¿Cuál medicamento es el mejor? Muy bien. Busquen los 4 elementos que les había comentado, ¿no? La variable y su nivel de medición, la pregunta u objetivo, la hipótesis y la prueba que deberían de aplicar. Debe ser más rápido porque es similar a la anterior, entonces les voy a dar ahora 3 minutitos. ¿Sale? Entonces, ok, Google, pon el temporizador en 3 minutos. Perfecto, 3 minutos. Empezando en este momento. Adelante. ¿Listo, Dani? No todavía, perdón, se activó mi micrófono.
Muy bien, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo van? ¿Listes? ¿Cómo van? ¿Ya está? Creo que sí. Muy bien. Gaby se oyó muy segura. Vamos a ver, Gaby. Dije creo que sí. Es cierto. Digo A ver, la Gaby. primera. Ajá. Variable. Bueno, la variable, la primera son los niveles de depresión, que es una variable ordinal. Y la segunda es el medicamento, que es nominal. Muy bien. Todos buscaron, todos lo identificaron así. ¿Alguien tuvo algún problema con las variables? ¿Alguien identificó algo diferente? No. ¿Tú, Dani? Igual. Nada más, en el medicamento, maestro Julio, al ser nominal, porque igual lo coloqué, yo lo pienso en que tuvo efecto y no tuvo efecto. No sé si esa sería la escala nominal, porque aquí sí tuve duda. Por ejemplo, tuvo efecto y no tuvo efecto. No, a ¿Presentó la efecto? escala nominal sería O si lo el tipo consumió y de no lo consumió. medicamento. Ajá. Ok, o No, sea, el tipo de medicamento, porque son 3. ok, en cuestión del el que se le aplicó a cada grupo, Así es. al nombre. Ok, ya, gracias. Ajá. La fluoxetina, paroxetina o escitalopram. Adelante, Carlos. La mejor son cualquiera de los 3, si esa es la duda que tenías. Bueno, yo la primera lectura me quedó la duda si la escala de depresión era ya después de haber consumido el medicamento. Claro. Bueno, el ejemplo no lo deja muy en claro, ¿no? Pero por el tipo de diseño, que es un diseño completamente experimental con 3 grupos, estamos bajo el supuesto de que es un diseño prospectivo, es decir, intervengo y luego veo el efecto. Entonces tiene que ser después de, ¿sale? Sí, bueno, ya. Sí, luego después como que así lo manejé, ¿no? Pero sí Si tuviésemos que hacer digamos que el diseño sería random, grupo 1, grupo 2, grupo 3, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, observación 1, observación 2, observación 3. Ese sería el diseño. ¿Sale? Sí. Muy bien. No estoy tan seguro, pero sí. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver con Shirley. Shirley, ¿cuál sería la pregunta o el objetivo? Shirley, que está revisando su celular. Luego Sabía que por Gaby. eso le ibas a decir. Yo puse demostrar la efectividad de los medicamentos para reducir los niveles de depresión. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien opina algo Digo, del la de hipótesis. Shirley? No, todavía. ¿Qué opinan del de Shirley? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Le falta algo? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues en esencia se ve bien, ¿no? ¿La puedes volver a leer, Shirley? Demostrar la efectividad de los medicamentos para reducir los niveles de depresión. Sí, en ese caso, por el tipo de planteamiento,
sí podríamos hablar de efectividad porque, bueno, son medicamentos que ya están probados con depresión, entonces sí podríamos asignarle el término efectividad, ¿no? Queremos ver cuál es el más efectivo. Entonces, por la manera en lo que está planteando Shirley no deja claro cuál es el más efectivo, entonces está bien. Yo lo puse como cuál es el efecto del tipo de antidepresivo en el nivel de depresión de los pacientes, que es básicamente más o menos lo que dijo Shirley, palabras más, palabras menos, ¿sí? Bueno, Shirley, como tienes muchas ganas de participar, entonces, ¿cuál sería tu hipótesis? Lo planteé mal. A ver, no importa, es porque a veces aprendemos de los... No, lo planteé como pregunta, está mal esto. Sería, bueno, podría proponer una. ¿Me puedes recordar cuáles fueron los medicamentos? Fluoxetina, paroxetina ejemplo, y escitalopram. La fluoxetina tiene mejor efecto en la reducción de los niveles de depresión de los pacientes, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien puso una hipótesis diferente a la de Shirley? Bueno, yo puse, ¿existe alguna diferencia en los niveles de depresión con relación al tipo de medicamento que se le administra a los pacientes? Correcto, están bien. Los dos están bien, porque al final estamos viendo si hay diferencias, ¿ok? Podemos plantear que alguno sea mejor o podemos plantear que hay diferencias, nada más, eso es correcto. Pues carecemos, ¿no?, de la información suficiente para poder establecer cuál de estos podría ser el mejor. A lo mejor, quizás Gloria nos pudiese decir, Gloria que es médico, cuál es el mejor. Aunque según lo que yo recuerdo de los estudios de equivalencia clínica, me parece que los tres son igualmente buenos. Pero Gloria, no sé, dinos cuál es tu antidepresivo favorito. Bueno, también depende de quién lo prescribe, si es primero o segundo nivel de atención. Pero Y bueno, depende de si estás tomando otros medicamentos también, eso sí importa. Sí, y otra cosa que influye es el grado de depresión, claro, el nivel leve, moderado y severo. También influye qué medicamento vas a dar, la interacción medicamentosa y ¿qué otra cosa? Bueno, hay otros factores como la edad, las comorbilidades, etc. Pero el más noble siempre va a ser la fluoxetina. Sí, ese que está más estudiado y que tiene más evidencia empírica. Sí. Es el famoso Prozac, ¿no? El que mencionan en todas las series. Esa es la fluoxetina. Cuando mencionan Prozac es uno de los mejores antidepresivos que existe, aunque, insisto, en los estudios de equivalencia clínica con metaanálisis de red han demostrado que son bastante similares todos, ¿no? Lo que importa es lo que menciona Gloria, ¿no? O sea, estos otros elementos más relacionados a la individualización del tratamiento del paciente, lo que involucraría para saber si diagnosticas uno o diagnosticas otro. Prescribes, perdón. ¿Cuál sería entonces la prueba que deberíamos de aplicar, Gloria, ya que estás participando? Sí, elegí la de Kruskal-Wallis por el número de participantes. Y por el tipo de variable también. Tipo variable ordinal, sí, cierto. Ok, por el tipo de variable ordinal también. ¿Sí? Muy bien, Gloria. Entonces vamos a ver el resultado por tu cédula de maestría, Gloria. Dinos, ¿cuál sería la opción correcta? A ver, G sustituye a F. Ajá, buena pregunta. En una prueba de Kruskal-Wallis, lo que se calcula a grandes rasgos es una G cuadrada, ¿sí? De hecho, acá lo que debía ponerse es esto. ¿Sale? Sería el equivalente de la F. Diría que la A. ¿Por qué, Gloria? Bueno, en principio tiene una P mayor a 0.005. Por lo tanto, a ver, déjate. Vas bien, vas bien. La hipótesis nula se acepta. Muy bien. ¿Y la hipótesis nula qué nos dice? Los tres tipos de antidepresivos tendrán un efecto similar
respecto al nivel de depresión de los pacientes. Ujú. O igual, más bien. Así es. ¿Ok? El efecto es el mismo a grandes rasgos. Por lo tanto, la única opción de respuesta que de ahí, y que de las que tenemos, que nos ofrece una conclusión igual a la que está mencionando Gloria, sería la, los tres medicamentos son equivalentes y son iguales. No hay diferencias entre aplicar uno o aplicar otro. ¿Sale? Está fácil, ¿sí o no? Bueno, así se prueban los medicamentos solamente que con pruebas, con muestras muchísimo más grandes. ¿Ok? Bueno, y tomando en cuenta otras cuestiones y otros factores. Pero bueno, esta clase no es una clase de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces vamos a ver otro diseño en particular. ¿Qué pasa cuando tengo más de dos grupos, pero esos grupos son dependientes? Es decir, vamos a extender el concepto de la prueba T para muestras dependientes que tenemos, ¿te acuerdas? Un pretest y un posttest. Sería el equivalente que tú tengas un pretest, un posttest, una medición a los 6 meses, una medición al año, una medición a los 5 años, ¿no? O sea, la medición a los sujetos en varias ocasiones. Lo que sería a grandes rasgos un diseño longitudinal, ¿no? Estos diseños que vamos a ver ahorita, o más bien este tipo de análisis, definitivamente son análisis útiles cuando tu diseño de investigación es un diseño longitudinal, ¿sí? ¿Cuáles pruebas puedo aplicar? Un análisis de varianza, una ANOVA de medidas repetidas, como se le conoce, ¿sí? Se utiliza para medias, es igualito a la ANOVA de hace rato, pero el diseño metodológico cambia. Tú sabes que tienes varias mediciones al mismo sujeto en varios momentos del tiempo, ¿sí? De resto es el mismo procedimiento, misma hipótesis que se prueba, mismos supuestos, ¿ok? Los supuestos igual están sobre los residuos, ¿sale? Es igualito, nada más lo que cambia es el aspecto metodológico. Su equivalente no paramétrico sería la prueba de Friedman, que, como se podrán imaginar, es una ANOVA de medidas repetidas, pero a la transformación de rango de las variables cuando hago medidas repetidas. Entonces, lo que cambia es que al menos esta variable me va a pedir un nivel ordinal, porque como mi variable es necesito ordenar mi variable para hacer la transformación por rangos y obtener la mediana, necesito que mínimo sea un nivel ordinal, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. No está complicado, es igualito que el anterior, nada más que el diseño metodológico es lo que cambia. Adelante, Shirley. Mencionaste que es para las longitudinales. Esto tiene que ver con lo que decías al principio de que es, por ejemplo, para comparación de grupos. O sea, esto es lo que hace que los obliga a que sean para muestras dependientes. Ajá, exactamente, porque es una misma persona que estás midiendo en varios momentos en el tiempo. Las puntuaciones de Shirley cuando tuvo 5 años se relacionan con las puntuaciones de Shirley cuando tenía 10 y cuando tenía 15, cuando tenía 20, 25 y ¿cuántos años tiene Shirley? 30. No, 28. Ah, bueno, dentro de 2 años, cuando se haga la próxima medición, se van a relacionar con ella. Ok. Ajá. Okay. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Hable ahora o calle para siempre, porque vamos a hacer el ejercicio. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces, este ejercicio lo va a leer Gloria. Seguro se acostó a dormir Gloria. Aquí estoy. Ejercicio 5. Un estudiante que está por graduarse realiza un estudio piloto para su tesis. Desea examinar los efectos de la compañía animal en hombres ancianos. Para ello, selecciona a 10 participantes de un asilo. El estudiante utiliza un diseño ABAB, donde A representa una semana en ausencia de un gato y B, una semana en presencia del gato. Al final de cada semana, administra una encuesta tipo Likert de 20 puntos para medir su calidad de satisfacción con la vida. Utilizando los datos del estudiante, ¿qué podrías concluir al respecto? Muy bien, Gloria. Entonces, ya saben, los mismos elementos que estamos haciendo en todos los ejercicios, las variables y su nivel, la pregunta u objetivo, la hipótesis y la prueba que deberíamos aplicar. Vamos a darle ahora 3 minutitos como hace ratito, ¿sale? Pues muy similar al anterior. Entonces, adelante. Ok, Google, pone el temporizador en 3 minutos. Ok, 3 minutos. A partir de ahora.
¿Cómo van? ¿Listas? ¿Listes? Listos. Muy bien. A ver, ya que Dani está súper listo. A ver, Dani, dinos tus respuestas. ¿Cuáles serían las variables que identificaste en este ejemplo? Ok, bueno, la primera sería la compañía del animal, que Ajá. sería nominal. Y la segunda, la calidad de vida, que sería ordinal. Muy bien, perfecto. La compañía animal, que también lo pudieron haber puesto como presencia de un gato, que es nominal. Y la calidad de situación con la vida, que es ordinal. Perfecto. Muy bien, vamos a ver Eli Ruiz. Dinos, Eli Ruiz, ¿cuál sería la pregunta u objetivo? ¿Cuál es el efecto de la compañía del animal sobre la calidad de satisfacción de vida en hombres ancianos? Muy bien, Eli. ¿Cuál es el efecto de la presencia de un gato en la calidad de situación de vida? Es exactamente casi igual, ¿no? Me lo copió. ¿Alguien lo puso diferente? ¿Alguien quiere compartir algo de esto? Muy bien, perfecto. ¿Y la hipótesis cómo sería, María Luna? Yo puse los hombres ancianos que tienen compañía animal presentan mayor satisfacción con la vida que los hombres ancianos que no la tienen. Perfecto, muy bien, algo así, ¿no? En presencia de un gato, en compañía animal, los adultos mayores tendrán una mayor calidad de situación de vida que en ausencia de gatitos o de animalitos. ¿Sale? Es correcto. Muy bien, ¿y cuál sería entonces la prueba que deberíamos de aplicar, Lady Gabriela? La de Friedman. Friedman, no sé si se pronuncia. Muy bien, la prueba de Friedman. ¿Por qué? Porque me parece que los participantes eran 10 nada más y la variable es ordinal. La variable es ordinal. Muy bien. Correcto. Vamos a ver el resultado y ese lo va a interpretar Chile, que está jugando Among Us. A ver, la significancia es .540, es mayor que .05, o sea, se acepta la hipótesis nula. No, la A. ¿Estamos de acuerdo con Shirley? ¿Alguien opina diferente? Yo estoy de acuerdo. Muy bien. Es correcto, es la A de Ave María, ¿ok? Según esto no habría diferencias. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen diferencias? Yo tendría que haber pedidole al software que me dé las comparaciones múltiples igualito que en una ANOVA y ver cuál momento, ¿no? Cuál momento del tiempo difiere de cuál. Es lo que yo hubiese hecho en, ¿cómo se llama? Si hubiese tenido diferencias significativas. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien. O sea, vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte teórica. Brevemente, quedan algunos minutos para que podamos ver cómo se genera en Jamovi esto. Entonces, permítanme un segundito. Voy a cortar la grabación previamente aquí para que podamos tener los videos en Jamovi por separado. Entonces, permítanme